la clase de estimación de parámetros, ¿no?, para el cálculo de intervalos de confianza, y hoy día empezamos con las pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis entonces hacen referencia a las hipótesis estadísticas, que no hay que confundir con hipótesis en investigación. Las hipótesis en estadística son afirmaciones, son supuestos, son proposiciones que hacemos respecto a los parámetros. ¿Okay? Las hipótesis estadísticas son afirmaciones que hacemos sobre los parámetros. Ustedes ya saben que el parámetro es una característica poblacional y por lo tanto esa afirmación que hacemos sobre los parámetros podrían ser ciertas o ser falsas, esas afirmaciones. Entonces, a partir de los datos de una muestra o de dos muestras, ahora van a ser dos muestras las comparaciones que vamos a ver, llegaremos a una decisión sobre esa afirmación que hemos hecho. Esa es una prueba de hipótesis. Contrastar, evaluar, corroborar, decidir si lo que yo estoy afirmando es, ¿me quedo con eso o lo rechazo? ¿Ok? Estas hipótesis estadísticas son sobre la población, no sobre la muestra, y se hacen antes del muestreo, porque van a orientarme en el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Ya? Y en estadística vamos a tener estos dos términos, hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa en algunos textos se llaman hipótesis alterna, en algunos otros textos hipótesis alternante. Para nosotros todos van a ser sinónimos y el que vamos a usar con mayor frecuencia es el de hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula es esta afirmación que hacemos sobre el parámetro. Y aquí lo clave es que cuando hacemos comparaciones, o sea, cuando ya estamos hablando del parámetro en dos poblaciones, ¿ok?, o la relación entre dos variables, la hipótesis nula implica la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, decimos igual, mayor o igual, o decimos menor o igual. ¿Ya? Todo eso es una relación que está implicada la igualdad. En el caso de chi cuadrado, por ejemplo, ¿ya?, no vamos a emplear, posiblemente no empleamos exactamente la palabra igualdad, pero vamos a decir no asociación. ¿Ya? En el caso de la correlación lineal, vamos a decir que la hipótesis nula va a ser que nuestro coeficiente es igual a 0. Eso significa que no hay correlación entre las variables. ¿Ok? O sea, esa igualdad implica una no relación, implica una no asociación entre las variables. Se simboliza como h sub 0. Y la hipótesis alternativa es con la que nos vamos a quedar si rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis alternativa suele representarse como h sub 1. También van a encontrar a la hipótesis alternativa como h sub a. Vamos a ver ahora en el Daniels, por ejemplo, que maneja el h sub a. Usualmente, no siempre, pero usualmente la hipótesis alternativa va de la mano con la hipótesis de investigación. Porque en la hipótesis de investigación, generalmente, lo que deseamos es encontrar diferencias entre grupos. Si hacen su experimento en patología y quieren mostrar, ¿no?, que se ha producido un daño, lo que ustedes esperan es que el grupo A tenga un mayor daño a nivel renal que el grupo B, ¿no? Entonces le van a decir acá, yo espero encontrar más infiltrado, más hemorragia, más necrosis, etc. Lo que ustedes quieren es encontrar una diferencia, es lo que usualmente se espera en investigación. Por ello, es de que esas hipótesis de investigación usualmente se corresponden a la hipótesis alternativa. Pero no siempre. Porque hay investigaciones
en las cuales yo quiero mostrar la similitud entre los grupos. Hay estudios de equivalencia, hay estudios de no inferioridad. ¿Ya? Entonces, también tenemos. Entonces, recordemos esta tabla de contingencia que vimos en la clase de probabilidades cuando hablamos de indicadores de pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, esta tablita nos ayuda también a entender, a comprender esta situación de las pruebas de hipótesis. Entonces, nosotros estamos lanzando una afirmación sobre la población. Esa es nuestra hipótesis, que puede ser verdadera o no. Nosotros no lo sabemos, porque nosotros no estamos haciendo un censo. No estamos investigando a todos los elementos de una población. Estamos trabajando con una muestra. Entonces lanzamos una hipótesis. Pero nosotros no sabemos la condición real de la población. Lo que afirmamos puede ser correcto o incorrecto. Y con los datos de la muestra llegamos a una conclusión. ¿Nos quedamos o no nos quedamos con la hipótesis nula? Entonces, esta situación del juicio, por analogía, la podemos trasladar a la prueba de hipótesis. Entonces, la población se comporta de cierta manera. Bien, en realidad. Entonces, nuestra hipótesis, nuestro supuesto, es verdadero o falso. Solamente esas dos opciones. Y los datos de la muestra, ¿qué nos hacen hacer? ¿Quedarnos con nuestra hipótesis o rechazar nuestra hipótesis? Entonces, si nuestra hipótesis nula es verdadera, la hipótesis nula es verdadera, y nosotros, cuando hacemos nuestro procedimiento, no rechazamos la hipótesis nula, es una acción correcta. Si nuestra hipótesis nula es falsa y nuestro análisis estadístico nos lleva a rechazar la hipótesis nula, eso también es correcto. Estas son las dos situaciones que son correctas. Pero puede suceder que la hipótesis nula que hemos planteado sea falsa. No es real esa situación. Y nosotros, eso que es falso, lo aceptamos. ¿Ok? Ese es el error tipo 2 o beta. Y la otra posibilidad es que nuestra hipótesis nula es verdadera y nosotros la rechazamos. Ese es el error tipo 1 o alfa. Entonces, el error tipo 1 o alfa es rechazar la hipótesis nula que es verdadera. El error tipo 2 o beta es no rechazar una hipótesis nula que es falsa. ¿Ok? Con estos dos conceptos de alfa y beta, error tipo 1, error tipo 2, es que tenemos el nivel de confianza y tenemos la potencia. El nivel de confianza va a ser 1 menos alfa. Usualmente trabajamos con un nivel de significancia, un error tipo 1 de 0,05, por lo tanto nuestro nivel de confianza será el 95%. Y 1 menos beta es la potencia. La potencia es la capacidad que tenemos de encontrar diferencias. Usualmente se espera trabajar con una potencia por lo menos del 80%. Por lo menos. ¿Ya? Error tipo 1 o alfa, error tipo 2 o beta. Y llegamos al valor P. El valor P dentro del proceso de prueba de hipótesis va a ser una probabilidad. El valor P es una probabilidad. Y que nos indica cuál es esta probabilidad de llegar al resultado obtenido si la hipótesis nula es cierta. ¿Ok? Si nuestro valor P es 1, nuestros datos apoyan totalmente a la hipótesis nula. Si nuestro valor P es 0, los datos no apoyan para nada a la hipótesis nula. Entonces lo que tenemos es un rango, un abanico de valores.
Y dentro de todos esos valores de valor P, hay uno que define si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es ese valor de P? Es el valor de alfa. Entonces, cuando nosotros establecemos el valor de alfa, que usualmente es el 0,05, lo que estamos diciendo es, si el valor P es menor de 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor P no es menor a 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. También se interpreta el valor P como la probabilidad que los hallazgos se deban al azar. Es otra manera de interpretar, de ver los valores. Como les había comentado, la hipótesis nula se rechaza si el valor P calculado es menor que el valor de A. Y el nivel de significación más empleado es el 0,05. Entonces, ¿qué significa tener un valor P menor de 0,05? Por un lado, que la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta es baja. Si la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta es pequeñita, ¿me quedo con la nula o me quedo con la alternativa? Con la alternativa, porque la probabilidad de que la nula sea cierta es pequeñita, pequeñita. Entonces, dejo de un lado la nula, me quedo con la alternativa, y la alternativa lo que me va a decir es que hay una diferencia. Y de ahí el término existe una diferencia estadísticamente significativa. Visto de otra manera, si el valor P me indica la probabilidad de que los resultados se deban al azar, si quieren verlo así o lo comprenden mejor, que sean por casualidad, que sean por el azar. Si es poco probable que se deban a la casualidad, si es poco probable que se deban al azar, es porque efectivamente hay una diferencia. Entonces, digo, existe que hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? En cambio, si digo que esto se debe al azar, pues no hay diferencia, porque lo que encuentro es solamente por el azar. Esta tabla está en el libro de bioestadística amigable, ¿no? ¿Cómo interpretar un valor P menor de 0,05? Se rechaza la hipótesis nula. No parece que el azar lo explique todo. El efecto es mayor que el error. Hay diferencias estadísticamente significativas. Existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa. Los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis, ¿no? De todas esas maneras, de todas esas formas, lo podemos ver. La crítica al valor P es que es solamente un valor, que rechazo o no rechazo, y que es arbitrario, además, eso es arbitrario. Trabajamos con el 0,05 porque hemos trabajado con 0,05 durante décadas. No sé si ya estamos llegando al siglo, puede ser que sí. Entonces, ya nos hemos metido en eso y difícil de salir, pero no es porque 0,05 sea mejor que 0,04 o mejor que 0,06. Es un nivel que uno establece. Entonces, ante esas críticas, aquí en el libro de bioestadística amigable ponen la situación de no rechazo de la hipótesis nula cuando el P es mayor de 0,10. Y dejan como para la, no discusión, sino ya la interpretación, ¿no? Sí, discusión, se puede decir, a valores intermedios. Pero lo que sí queda claro, o sea, donde no debe haber duda, es cuando el valor P es menor de 0,05, para efectos del curso. ¿Ya? Esta columna, de todas maneras. Y en todo caso, nosotros vamos a no rechazar la hipótesis nula si el valor P no es menor de 0,05. O sea, basta que diga 0,50 y no rechazamos la hipótesis nula. Para rechazar la hipótesis nula debe ser menor de 0,05. O sea, 0,049 rechazamos la hipótesis nula. 0,050 no rechazamos. ¿Ya? Entonces, rechazamos con 0,04999
todos los 9 que se imaginen. Entonces, con este artículo vamos a ayudarnos para poder comprender un poquito más esta situación. Variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente en este estudio? Daniel Centeno. Daniel, a ver, Daniel, si tienes este título, ¿cuál es la variable dependiente? Jenny Celada. Jenny, ¿estás de acuerdo con Daniel? Más o menos. Para ti, ¿cuál es la variable dependiente? Fernando Samamé. Fernando, ¿cuál es la variable dependiente? Maíz morado y la... Fabricio Yupanqui, ¿cuál es la variable dependiente? Los pacientes diabéticos. Ronald Llovera, variable dependiente. Exacto, no la reducción. La variable dependiente son los niveles séricos de lípidos. La variable independiente es el tratamiento. Y los diabéticos son los sujetos de estudio. Aquí diabetes no es variable. Diabetes es un criterio de instrucción. Eso lo tienen que tener claro, muchachos. Aquí diabetes no es variable. Todos son diabéticos. Es un criterio de instrucción. Bueno, el objetivo fue comparar el efecto hipolipemiante del maíz morado con simvastatina. Así es como lo ponen los autores. Yo, entre paréntesis, estoy escribiendo frente a, porque me parece que la mejor redacción es frente a, ¿no? Comparar el efecto hipolipemiante del maíz morado frente a simvastatina. Y entonces, hipotéticamente tenemos dos poblaciones. La población de pacientes con maíz morado, la población de pacientes con simvastatina. Bueno, estas poblaciones no existen. ¿Okay? Como les comentaba al grupo anterior, en estudios experimentales, es por la aleatorización que puedo aplicar pruebas de hipótesis. ¿Ya? Eso es clave. ¿Ya? En estudios experimentales, aplico pruebas de hipótesis, todos estos análisis inferenciales en estadística, porque la formación de los grupos es al azar, es por una aleatorización. Brandon Villegas, ¿cuál es el otro nombre usual que se le da a la aleatorización? ¿Randomización? Randomización, exacto, ¿no? Gianfranco Villanueva, dime dos tipos de aleatorización. Dos. Diversos tipos de aleatorización. Dime solamente dos. Yamilet Vilches. ¿Okay? Solamente dos tipos de aleatorización. María Fernanda Vidarte. ¿En qué consiste la aleatorización estratificada? Giancarlo Velasco. ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo
qué se diferencia? Aleatorización es una estrategia de demostración. Samira, aleatorización es una técnica de demostración. Rosemary. Van a investigar y le dicen al grupo anterior, es la aleatorización por bloques balanceados. Es una de las que más se emplean en ensayos clínicos. Aleatorización por bloques balanceados. José Vázquez, ¿te acuerdas de los criterios de Hill? Y hemos hablado de los criterios de Hill. ¿En qué contexto, de qué tema, de qué van los criterios de Hill? Alfredo Vázquez, criterios de Hill. Es decir, hemos hablado de eso en las primeras clases. Rosa Vargas, criterios de Hill. ¿Qué hago con ustedes? Van a averiguar Fabricio, diles al grupo anterior, y acá está grabado, ¿no? Y esa grabación es compartida por otro grupo también. Sí, sí. Ya. Ojalá que me acuerde, porque quiero preguntar en el examen que viene. Sí, pregunto. ¿No han escuchado todavía? En el marco de la investigación de qué enfermedad, Bradford Hill participa como miembro del equipo de investigación y en ese estudio se realiza una aleatorización por bloques balanceados. ¿Ya? Eso no es fácil de buscar. Ya dije, ya quedó grabado. ¿En qué enfermedad o para qué enfermedad Austin Bradford Hill participa dentro del equipo de investigación y en ese estudio se realiza una aleatorización por bloques balanceados? Ustedes van a saber qué es aleatorización por bloques balanceados y les puedo preguntar de qué enfermedad se trata, además. A ver, no sé si el más conocido, pero para algunos se considera como el primer ensayo aleatorizado controlado. Porque ensayos clínicos se describen Fernando Silva, Fernando. Históricamente, ¿en qué contexto? El año no me digas el año, pero ¿en qué contexto se describe el primer ensayo, el primer experimento en humanos? ¿En investigación de qué? Que se comprobó que un tratamiento era mejor para esa patología. Javier Sarria. Carlos Santamaría. ¿Alguien? ¿Quién? No, antes de Bernardo.
Para precisar para el escorbuto, o sea, creo que había un personaje que hizo. Lin, en el escorbuto. Siglo XVI, si no me equivoco. Es la primera descripción de un experimento en humanos. James Lin, médico de la Armada Inglesa. Sigamos. Entonces, como hemos visto en la clase anterior, se podría obtener una muestra, pero podríamos trabajar con otro par u otro, y así n pares. Pero trabajamos con un par que recibe mejorado y el otro sin vastatina, el otro grupo. Si estas dos medias fueran iguales, ¿qué esperamos de las muestras? Si es que fueran iguales. Que sean similares. Que sean similares. Que sean muy parecidas. Eso es lo que tenemos aquí. Si ambas poblaciones tuvieran la misma media de niveles, ¿no?, de los indicadores del perfil lipídico, esperamos que en las muestras sean similares. Y si las muestras son similares, la diferencia tendría que parecerse al cero, ¿no? Tiende al cero. Pero cabe la posibilidad que alguna diferencia no se parezca al cero y que sea una diferencia grande. Sí. Es posible. ¿Es muy probable o poco probable? Es poco probable, pero es posible. Y si graficamos todas estas diferencias, calculamos las n muestras posibles que pudieran salir, y con todas las muestras posibles graficamos las diferencias de la muestra 1 menos la muestra 2. ¿Qué gráfico vamos a esperar? ¿Qué gráfico esperamos? Emily Portal, ¿qué gráfico esperamos? No esperas ningún gráfico. Claudia Portugal, ¿qué gráfico esperamos? Francés, ¿dónde estás? ¿Qué gráfico esperamos? Una distribución normal. Si graficamos todas las diferencias, vamos a esperar una distribución normal. La mayoría de las diferencias alrededor del cero. Pero cabe la posibilidad que tengamos diferencias alejadas del cero, por encima o por debajo. Ahora, nosotros no conocemos los valores poblacionales, solo los valores de las medias muestrales. Entonces, ¿qué pasa si nuestra diferencia entre ambas muestras cae en este valor, que acá está siendo identificado con la flecha roja? Ustedes dicen que las poblaciones son iguales o son diferentes. ¿Qué dirían? ¿Esto está cerca del cero o alejado del cero? Entonces, ¿qué concluirían? Que las poblaciones son iguales, que no hay una diferencia significativa entre ambos grupos. Pero ¿qué sucede si la media entre las dos muestras tiene esta diferencia? ¿Ustedes dicen que son iguales las poblaciones o ya dudan? No, ni que. Ya. ¿No? Y tal vez algunos rechacen la hipótesis nula de que ambas medias son iguales. De eso se trata el proceso de prueba de hipótesis. Tengo mi distribución de probabilidades y para esta distribución de probabilidades establezco un sector donde digo, si caigo en este sector, me quedo con la hipótesis nula. Si salgo de ese sector, rechazo la nula y me quedo con la alternativa. Pero puede ser que me equivoque. Si rechazo una hipótesis nula que es verdadera, estoy cometiendo el error tipo 1. Si no rechazo una hipótesis nula que es falsa,
estoy cometiendo el error tipo 2. ¿Caben esas posibilidades? ¿Ok? Los escenarios de pruebas de hipótesis los podemos agrupar en estos tres. Comparación de cualitativa versus cualitativa, análisis de datos categóricos, tablas de contingencia, cuantitativas versus cuantitativas, un gráfico de dispersión, análisis de correlación, comparación de medias. Es la clase de hoy día y la de la próxima semana y la subsiguiente. Vamos a tener 3 clases de comparación de medias. O 2. Me entró la duda. Porque hoy es 2 medias, luego tenemos ANOVA y luego tenemos no paramétricas. No sé si ANOVA es una sola clase o ANOVA está junto a las no paramétricas. Que también como son varios temas. Bueno, las pruebas no paramétricas. No vamos a poder tener tiempo de las no paramétricas, solamente vamos a llegar hasta no, pero bueno. Vamos a tener 2 clases nomás. Este cuadro se lo tienen que aprender. Sí o sí. Comparación de medias, datos categóricos, correlación entre variables cuantitativas. Comparación de medias, paramétricas o no paramétricas. Paramétricas si la variable cuantitativa sigue una distribución normal. No paramétrica si no se cumple este supuesto. Pruebas paramétricas para la comparación de 2 medias independientes, TD-Student. Paramétricas para la comparación de 2 medias variadas, TD-Student. Comparación de 3 o más medias, paramétrica, independiente, ANOVA. Comparación de 3 o más medias relacionadas, paramétrica, ANOVA. No paramétrica para la comparación de 2 medias independientes, Udemann-Whitney. No paramétrica para la comparación de 2 medias variadas, Wilcoxon. No paramétrica para la comparación de 3 o más medias independientes, Kruskal-Wallis. Comparación de 3 o más medias variadas, no paramétricas, Friedman. Datos categóricos. No hay pruebas paramétricas porque son datos cualitativos. Chi cuadrado y todo el análisis de datos categóricos. Prueba exacta de Fisher, prueba de McNemar, la concordancia con capa, entran ahí también las medidas de fuerza de asociación, error relativo, razón de odds. 2. La cooperación entre 2 variables cuantitativas paramétricas, prueba paramétrica, correlación de Pearson, coeficiente de correlación de Pearson. Análisis no paramétrica de la cooperación de 2 variables cuantitativas, coeficiente de correlación de Spearman. Todo esto que he mencionado, todo esto que he dicho, lo tienen que aprender. Como le decía al grupo anterior, ustedes, ya, no el ejemplo del grupo anterior, otro ejemplo, pero también de anatomía. Si ustedes se olvidan todas las ramas de la arteria facial, no hay problema. No hay problema. Ahorita tal vez ni se acuerdan. Y no hay problema. Pero si se olvidan el chi cuadrado, ahí sí van a estar en dificultades. Si se olvidan de la ANOVA, van a tener dificultades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la comparación de 2 medias. En los libros está la prueba Z o la prueba T, pero ya sabemos de que la T sirve para todos los escenarios. La prueba Z es cuando conocemos la varianza poblacional y las muestras son grandes, pero si no cumplimos con esto, aplicamos TD-Student, asumiendo que la variable sigue una distribución normal, y TD-Student también nos sirve para muestras grandes. Y las medidas variadas, la TD-Student. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir en los procedimientos de pruebas de hipótesis? En los libros van a encontrar ustedes diferentes propuestas, pero que al final
todos llegan a lo mismo. Algunos son menos pasos, como el de bioestadística amigable, el libro de Martínez, pero que dentro de estos pasos hay muchos procedimientos. El Daniel, por ejemplo, está más desagregado. Entonces, en el libro de Martínez, ¿cuáles son los 4 pasos de prueba de hipótesis que plantean? Formular la hipótesis nula y la alternativa, contrastar la hipótesis nula con los resultados hallados en la muestra, calcular el valor P, ¿no?, de encontrar unos resultados como los hallados o más distantes aún de la hipótesis nula sin la hipótesis nula para cierta, y finalmente decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Este paso 2, que dice contrastar la hipótesis nula con los resultados hallados en la muestra, tiene a su vez una serie de procedimientos internos. ¿Qué dice el Daniel? Primero, evaluar los datos. Estamos trabajando con variables cuantitativas, cualitativas, ¿no? Quali versus quali, comparación de M. ¿Qué variables estamos analizando? Luego los supuestos. ¿Se cumplen o no los supuestos? Conocemos la varianza, desconocemos, en fin. Hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Hipótesis nula e hipótesis alternativa. En el Daniel, la hipótesis alternativa se simboliza como H con la A de su índice. ¿Cuál es la prueba estadística que vamos a emplear? La distribución de la prueba estadística, la distribución de probabilidad de la prueba estadística, la regla de decisión, el cálculo del estadístico de la prueba, la decisión estadística, la conclusión, obtención de valores P. Parecido, le reitero, todos los procedimientos finalmente, en esencia, hacen lo mismo. En el libro de Triola, identificar la afirmación, proporcionar la forma simbólica, identificar las hipótesis nula y alternativa, seleccionar el alfa, identificar el estadístico de prueba, encontrar los valores, ya sea a través del método del valor P o determinar los valores, que es el método del valor crítico, la regla de decisión, tomar una decisión y expresar de nuevo la decisión en términos no técnicos. Acá la decisión es la decisión estadística, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula y luego expresarla en términos del contexto de la investigación. Y para nuestro curso, y la próxima semana, van a empezar las prácticas de prueba de hipótesis, lo que vamos a seguir son esos 8 pasos, ¿ya? Que es una combinación de todo lo anterior. Formular las hipótesis estadísticas, nula y alternativa, establecer el nivel de alfa, seleccionar la prueba, establecer la regla de decisión, hacer el cálculo de la estadística de prueba, obtener el valor P, tomar la decisión estadística y la conclusión en función al contexto del enunciado, ¿no? Este punto 8 es lo que en Triola dice exprese de nuevo la decisión en términos no técnicos, ¿no? Ya, estos son los 8 pasos que vamos a seguir. Y vamos a empezar con la prueba T para 2 medias independientes, ¿no? Esta es la fórmula en el paso del cálculo del estadístico de la prueba. ¿Ok? Aquí solamente, más que la fórmula, no se preocupen porque se va a usar los programas estadísticos, ustedes van a usar el Jamóvil la próxima semana. Sí, lo que tienen que saber es que se trabaja con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿ya? Con esos grados de libertad es que se trabaja para la prueba T de 2 medias independientes. La prueba T para medias variadas es con N-1 grado de libertad, porque se trabaja solamente con un grupo que tiene una medida antes y después, o una medida por una técnica, por un instrumento, comparado con otra medida, por otra técnica, por otro instrumento. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Son 10:43, ya vamos a darle 10:45, como si estuviéramos 10:45, 10:55, continuamos con la clase. Vayan. Prueba de hipótesis para la comparación de 2 medias independientes.
Tenemos dos grupos, esquema A, esquema B, su media, desviación estándar, media, desviación estándar, y hacemos la pregunta. ¿Se puede concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa en los valores de creatinina entre ambos grupos? Emplear ese nivel de significación. Vamos a pasar entonces por los 8 puntos, ¿no?, de la prueba de hipótesis. 1. Formulación de las hipótesis. Nula y alternativa. La nula nos diría la media poblacional de creatinina en pacientes tratados con esquema A es igual a la media poblacional de creatinina en pacientes tratados con el esquema B. Y la alternativa que es diferente a lo superior. Pero usualmente no presentamos pues las hipótesis nula y alternativa en un texto así amplio. Lo que vamos a encontrar en los libros son los símbolos, ¿no? Entonces, la hipótesis nula me diría que la media del primer grupo es igual a la media del segundo. Y la alternativa que son diferentes. Ojo, usualmente, y eso le comentaba en el grupo anterior, en el enunciado, lo que directamente se muestra, lo que directamente se lee, es la hipótesis alternativa. En alguna parte, vean, en la pregunta dice, ¿se puede concluir que existe una diferencia entre los grupos? O sea, me está diciendo mu1 diferente de mu2, esa es la alternativa. Si me dan esa alternativa, ¿cuál es la nula entonces? Que mu1 es igual a mu2. ¿Ya? Pasa por eso. Luego, nivel de significancia. El nivel de significancia, 0,05. 0,05. Tercer paso, la selección de la prueba estadística. ¿Cómo ves? Entonces, en este caso, vamos a aplicar la prueba T. Y establecemos la regla de decisión. Paso 4. Aquí es clave este valor. Busquen en sus tablas T, para 24 grados de libertad. ¿No? Porque si son 14 pacientes en el grupo A y 12 pacientes en el grupo B, la suma es 26. Menos 2, 24. Entonces, a ver, para 24 grados de libertad, ¿cuál es el valor de T bilateral? Deben de encontrar este valor, 2,064. ¿Ok? Entonces, ese es el valor que van a encontrar en sus tablas. Esta área que tenemos entre estos dos valores, como es bilateral, negativo y positivo, esta será la zona de no rechazo. Y la zona de rechazo va a estar dada por el área a la izquierda de menos 2,064 y a la derecha de 2,064. Se rechaza la hipótesis nula si el T que calculamos cae en esa área. Este es el paso 4, la regla de decisión. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos el T con los datos de la muestra. Ese es el cálculo del estadístico de prueba.
Y acá, como es una prueba bilateral, el alfa está repartido en ambas colas. Calculamos el estadístico de prueba. ¿Ok? Entonces, aplicamos estas fórmulas, ¿no? Conociendo las medias, las desviaciones estándar, los tamaños de la muestra. Incluso esto se puede hacer más complejo. Vean, aquí esta fórmula que hemos visto es asumiendo que las varianzas son homogéneas, pero podríamos tener que las varianzas no sean homogéneas y eso hace más complejo el cálculo. Porque ya vean, los grados de libertad se obtienen de una forma distinta. Pero ahí no vamos a entrar. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos con esto, ¿ya? Con eso que vamos a quedar. Y haciendo el cálculo, el resultado es menos 2,244. Menos 2,244. Obtenemos el valor P. El valor P es el área que está asociada al cálculo que hemos realizado, al estadístico de prueba que hemos obtenido. Ese es el valor P. El área, la probabilidad asociada al estadístico de prueba que hemos calculado. Si calculamos un valor de T de menos 2,244, el valor P, como es una prueba bilateral, 2,244 a la izquierda, negativo, 2,244 por encima, positivo. Y el valor P, entonces, 0,017 cada cola. Como es una prueba bilateral, sumo esas dos colas a partir de la T que hemos calculado y la suma es 0,034. 0,034 es menor o no es menor a 0,05. Sí, es bueno. Es menor. 0,034 es menor de 0,05. Y si el valor P es menor que alfa, ¿qué es lo que concluimos? La decisión es rechazar la hipótesis nula, ¿no? La decisión estadística es rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor que alfa. Entonces, nuestro paso 7, rechazamos la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula, ¿con quién nos quedamos? Con la alternativa. Y la alternativa que decía que las medias eran distintas. Nos quedamos con la alternativa y concluimos en función al contexto. Con un nivel de significancia de 0,05 podemos afirmar que el nivel medio de creatinina es diferente entre los dos esquemas de tratamiento. ¿Okay? Además de decir que los dos esquemas de tratamiento son diferentes, viendo la dirección de la diferencia me refiero a cómo es que la zona de rechazo estuvo a la izquierda o estuvo a la derecha porque son dos colas, ¿no? Podemos concluir que el esquema A presenta un menor nivel medio de creatinina en comparación al esquema B. Y aquí tenemos los niveles críticos y el valor calculado de T. El valor calculado cayó en la zona de rechazo. Y ahora tenemos la situación de la prueba T para medias pareadas. En el caso de la prueba T para medias pareadas, los grados de libertad con los cuales vamos a trabajar es n-1. n-1. ¿Ya? Aquí tenemos 15 pacientes. Por lo tanto, ¿con cuántos grados de libertad vamos a trabajar? Con 14 grados de libertad. ¿Y esta prueba va a ser bilateral o unilateral? Vean. Al final dice, empleando un nivel de significación de 0,05, determinar si la dieta fue eficaz en disminuir el peso. Eficaz es de que el peso final sea menor que el inicial. No que sea diferente solamente, sino de que sea menor.
Entonces es una prueba unilateral. ¿Ya? Entonces formulo las hipótesis, la nula que no hay diferencia entre los pesos, la alternativa de que la media del peso fue menor al final en comparación a la medición inicial, o sea, la dieta fue eficaz o que antes fue superior. Si decimos antes superior, antes menos después, quiero una diferencia que sea positiva. Entonces en símbolos va a ser que la media de las diferencias, mu, con una D subíndice, hace referencia a la media de las diferencias entre los pares. Espero que sea mayor de 0, porque estoy restando basal menos final. Y como es peso, al inicio espero que el peso sea mayor y que en el tiempo disminuya. Ojo, esta es una prueba unilateral. Alfa 0,05. La prueba va a ser la prueba de Student para datos pareados. Nuestra regla de decisión. Vean cómo cambia la regla de decisión en este caso. Es unilateral, hay una sola zona de rechazo. Y todo alfa está en esta zona de rechazo. En el caso anterior era una prueba bilateral y se repartía la zona de rechazo alfa medios, alfa medios. Ahora es una sola zona de rechazo. ¿Y cuál es el valor de T? Es T para 14 grados de libertad unilateral. Y eso se corresponde a un valor de 1,761. Busquen en sus tablas T, verifiquen ese valor en sus tablas T. Vayan a su tabla T, 14 grados de libertad unilateral. O sea, el 0,05 total, no el alfa medio. Deben de ubicar un valor 1,761. ¿Está bien? ¿Es ese valor? ¿Ya? Vean en sus tablas, verifiquen en sus tablas. Calculamos la prueba. Ahora la fórmula es distinta. Esa es la fórmula de T para la prueba unilateral. Ustedes no van a aplicar la fórmula, ya van a trabajar con los programas estadísticos, o sea, solamente para que sepan que existe. Y el valor es 1,63. 1,63 está a la derecha de 1,76 o está a la izquierda de 1,76. A la izquierda. Entonces está en zona de rechazo o en zona de no rechazo. No rechazo. Entonces, con estos datos no pueden rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿la dieta fue eficaz o no? No fue eficaz. Si la dieta es eficaz, rechaza la hipótesis nula y se queda con la alternativa. Porque que la dieta es eficaz es que hay una diferencia del antes en relación al después. Ahorita ustedes están en la zona del no rechazo de la nula. Se están diciendo que los pesos antes y después son menores o iguales. La diferencia es menor o igual a 0. Si fuera eficaz, la diferencia tendría que ser mayor que 0. Obtienen el valor P. Entonces, para el 1,63, que es el T calculado, vean el valor P 0,063. 0,063 es menor de 0,05. No. Entonces no se rechaza la hipótesis. Y entonces se quedan con la nula. Y al quedarse con la nula, en el paso 7, la conclusión es que la dieta no fue eficaz en disminuir el peso de los pacientes. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? La dieta no fue eficaz porque el valor calculado estuvo en zona de no rechazo. La zona de rechazo es la que está aquí hacia la derecha, que es unilateral. ¿Cómo van a trabajar la próxima semana en sus prácticas en el Jamovi? Tienen que entrar al módulo que dice pruebas T. ¿Ya? Y ahí en pruebas T van a seleccionar, dependiendo de la pregunta, prueba T para muestras independientes o prueba T para muestras pareadas. ¿No? En el Jamovi figura el término apareado. Muestras independientes. Vean
que ponen la variable de agrupación, que es la variable cualitativa, categórica por la cual se van a formar los grupos, y ponen como variable dependiente la variable cuantitativa. En este caso estamos poniendo dos variables, glucosa y colesterol LDL. Y la variable de agrupación son pacientes con diabetes o sin diabetes. Le pedimos al programa TDStudent. Aquí mismo tenemos la opción de la no paramétrica, Udeman-Whitney. Vean las hipótesis, puede ser bilateral o unilateral. Unilateral cola superior, unilateral cola inferior. Le estamos pidiendo las descriptivas. Vean, pueden pedir también la comprobación de los supuestos de normalidad, en fin. Pero aquí para simplificar la descripción. Pacientes sin diabetes, pacientes con diabetes. Pacientes sin diabetes, pacientes con diabetes. Glucosa, veamos solamente glucosa. Los pacientes que no tienen diabetes, la media de glucosa fue 89.6. En los pacientes diabéticos, la media de glucosa fue 134. Existe diferencia en la media de glucosa entre pacientes diabéticos y no diabéticos. 134 estadísticamente es diferente a 89.6. ¿Vemos el resultado? Sí. El valor P menor de 0,001. Vean el valor de P, menos 13. Menos 13, o sea, vean, imagínense la distribución T con un tamaño de muestra más o menos grande, aunque este de aquí, no sé, estos son 500 personas, ¿no? El valor de T se va a parecer al valor de Z. Si el valor crítico es 1,96, más o menos 1,96, ¿dónde está menos 13? Está lejísimo, esa es zona de rechazo. Ese valor P debe ser 0,00000 y un montón de ceros hasta llegar a alguna otra cifra. Colesterol LDL. No diabéticos versus diabéticos. Los no diabéticos tienen una media de LDL de 183, los diabéticos 179. ¿Existe diferencia entre ambos grupos? Valor P 0,585. No hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? T para datos variados. Lo que aquí se ingresa ahora son las variables de Student. Wilcoxon. Wilcoxon es la prueba no paramétrica que se aplica si es que no se cumplen los supuestos de la T de Student. Pedimos las medidas descriptivas también. La medición basal, ¿cuál era la media? 20,9. La medición final, 11,3. ¿Existe diferencia entre la medición final y la medición basal? Esa es una prueba bilateral. Sí existe, es un valor de P menor de 0,001. Si acá son 7 grados de libertad, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Si son 7 grados de libertad, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 8. No, los grados de libertad es n-1. Aquí, si son 498 grados de libertad, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 500. 439 más 61. 500. ¿No? Muestras independientes, grados de libertad es n1 más n2 menos 2. Medias pareadas, n-1. Y finalizamos con nuestro artículo. Bruno, a ver, ¿qué puedes decir sobre el colesterol total? Ya lee toda la tabla. ¿Y qué podemos concluir sobre el colesterol total teniendo este valor P? Se puede decir que entre el tratamiento con maíz morado y con simvastatina, el valor P es mayor a 0,05. Entonces se podría decir que
Ángela Mena. Geraldine Mendoza. Colesterol total. Fabricio Mendoza. En el post-tratamiento es. Y a ver. Colesterol total y LDL, nada más. ¿Está bien? Mari Palacios. Mari. Y en colesterol total, ¿quién funciona mejor? ¿Simvastatina o maíz morado? ¿Maíz morado funciona mejor? ¿Simvastatina? ¿Estás segura? ¿Por qué? Guillermo Pasapera. Porque se ha reducido el nivel de colesterol. Claro, porque en simvastatina es menor el nivel de colesterol en comparación a maíz morado, ¿no? Y Alexander, ¿ya? Alexander, en colesterol LDL, ¿quién funciona mejor? ¿Maíz morado o simvastatina? ¿Por qué? Porque es menor también el valor del LDL, ¿no? Jim Peñarrera. Triglicéridos, ¿la diferencia es significativa? No es significativa. Pero si vemos las mediciones puntuales, ¿quién funciona mejor? Simvastatina. A ver, ¿está claro? Vean, si vemos la estimación puntual, la simvastatina fue mejor, pero no encontramos una diferencia significativa. José Manuel Pérez. Entonces, este podría ser un ejemplo de qué situación? De. No se rechazaba la hipótesis nula. Es no significativo, no rechazamos la hipótesis nula. Mercedes Ponce. Este es un ejemplo de qué situación podría ser. Emily Portal. Claudia Portugal. Claudia. Francés. Xiomara Campos. Xiomara. Ángela Remusgo. Ángela. Profesor, esa situación podría deberse al azar, porque puede haber una muestra en la que el maíz morado sí sea comparable con el. Sí, acá todos hablamos al azar, pero específicamente Yadira, Requena. Yadira. Anet Rodas. Anet. Chane Rodríguez. Voy a pasar toda la lista. Yossi Rojas. Lisette Rosas. Lisette. Eli Ruiz. Es un ejemplo de lo ordinario de la alopecia. Brian Sainz. Astrid Salazar. Cristian Salvador. Cristian. Nada. Carolina Sánchez. ¿Error tipo 2? Exacto. Error tipo 2 o beta. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Hemos rechazado la hipótesis nula? No. No se rechaza una hipótesis nula
que es falsa. O sea, asumiendo de que esto sea verdad, que la simvastatina es más eficaz que los triglicéridos. No estamos rechazando una hipótesis nula que es falsa. Error tipo 2. Carolina, ¿no? Muy bien, Carolina. La única que estudia. Toda la lista me pasa. Ok. Bueno, me han comentado que tienen algo importante que hacer. Entonces, bueno. En silencio, en silencio.